colocar esto, así, para que se vea bien. Voy a pintar todavía un poco más abajo, algo más del esqueleto. Aquí no podemos tocarlo, pero justo donde se dobla el codo, si hablamos más técnicamente, donde se flexiona el codo, aquí hay dos elementos en el húmero que llamamos tróclea, tiene así forma de polea, y aquí una bolita se llama cóndilo. ¿Sí? No podemos tocarlos, pero los dibujo para que te hagas una idea de cómo es la articulación entre el húmero y el radio y el cúbito, que son los huesos que están aquí, justo a continuación en el antebrazo. Entonces, tienes aquí este relieve que hemos pintado antes, así como una bolita. Aquí en el lateral del húmero es el epicóndilo, luego viene una articulación, el cóndilo, luego viene otra articulación, la tróclea, y luego viene otro abultamiento en la parte de dentro del húmero, es la epitróclea. Y a continuación vienen dos huesos largos, paralelos, que forman el antebrazo. Tenemos por un lado el radio, que es el hueso que pertenece a la columna del primer dedo de la mano. ¿Sí? El radio podemos imaginar que es el que va por la parte de fuera del brazo. Si colocamos un brazo en esta posición, que llamamos posición anatómica, con la palma de la mano hacia adelante, el hueso que queda por la parte de fuera y que podemos más o menos palpar en todo su recorrido, este es el radio. Entonces se une aquí con el húmero, ¿sí? En concreto con el cóndilo del húmero se une el radio. Y es un hueso que es un poquito más estrecho en la parte alta, un poquito más ancho en la parte baja. Voy a estirar un poquito esto para que se vea bien. Se ensancha en la parte de abajo. Y aquí a la altura de la muñeca, donde termina el radio, encontramos lo que llamamos la apófisis estiloides del radio. El cúbito es al revés, es un hueso que es más ancho en la parte alta. Aquí se articula con la tróclea del húmero, es más ancho arriba y se va haciendo más y más y más estrecho hasta que termina muy finito abajo cerca de la muñeca. Y también podemos encontrar en la muñeca, a la altura de la columna del quinto dedo, encontramos otra apófisis estiloides. Entonces tenemos el radio y el cúbito paralelos en esta posición, ¿sí? Que terminan en la apófisis estiloides del radio y en la apófisis estiloides del cúbito. ¿Sí? Y estos dos huesos se articulan dos veces. Aquí arriba se tocan entre ellos y aquí abajo se tocan entre ellos, se articulan. De manera que podemos imaginar cuando el antebrazo gira, y aquí podemos ver cómo al girar el antebrazo, el radio se cruza por encima del cúbito. Y el cúbito está aquí, por la parte de dentro, y entonces el radio se cruza por encima del cúbito. ¿Sí? Y se cruza porque se puede articular aquí arriba y aquí abajo. Ok, no lo voy a pintar sobre su piel, pero podemos encontrar cuando llegamos a la muñeca, y aquí no tiene mucho interés
para la profesión de Feldenkrais quizá poder diferenciar cada huesito, pero tenemos dos hileras de huesos, que llamamos huesos del carpo, dos hileras que forman, junto con el radio y el cúbito, voy a extender esto otra vez, la articulación de la muñeca, aquí donde la mano juega con el radio y el cúbito. Después podemos imaginar 5 huesos un poco largos que ocupan la palma de la mano, ¿sí? Que son los metacarpianos. Metacarpianos con C en la mano. Veremos que luego en el pie hay unos metatarsianos, pero metacarpianos con C. Tenemos uno para el primer dedo, uno para el segundo dedo, uno para el tercer dedo, otro para el cuarto dedo y otro para el quinto dedo. ¿Sí? Y están ocupando toda la parte de la palma de la mano. Y después de los metacarpianos, las falanges, que son 2 para el dedo gordo, para el pulgar, perdón, y 3 para cada uno de los dedos largos. Y son bastante visibles porque son las que hacen que el dedo se doble. Tenemos una falange, otra intermedia, esta llamamos distal, esta intermedia y esta falange proximal.